con alabanza y adoración. Entonces, espero que les encante esta música y unan con nosotros en corazón juntos acá y después vamos a entrar a nuestro mensaje. Dios me lo bendiga. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que les gustó la adorancia ahí y la alabanza para adorar a nuestro Señor y vamos a intentarlo. Al principio tratáramos de hacer esto cuando empezamos la iglesia hace un par de meses atrás y teníamos muchos problemas técnicos, pero gracias a Dios vamos a ver cómo funciona esto. Pero de todas maneras, bienvenidos a Calvario ATX, acá en Austin, Texas, en el centro del corazón de Austin. Nos alegra que estás acá con nosotros en persona o en línea. Ya sea que conozcas a Jesús o vengas para aprender más acerca de Él, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a sí mismo y puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo a medida que crezcas en tu fe. Nuestra lectura de hoy, que hacemos una lecturita pequeñita devocional, viene a medios de 1 Pedro 2:2, que dice: como bebés recién nacidos, desean la leche pura de la palabra, para que puedan crecer con ella. Una vez que hayas sido salvo, tienes el deseo de dejar las cosas viejas y, como un bebé en Cristo, desear la leche que es pura, que es la palabra de Dios. Y probás y verás que el Señor es misericordio. Como vimos en la vida de Saúl la semana pasada. Antes de entrar a nuestro estudio, un poquito de anuncios. Los reunimos los domingos a las 10 de la mañana en español. En inglés, disculpe. Y a las 1 de la tarde en español. Repasamos nuestros estudios a las 11:30 en inglés y a las 3 de la tarde en español, para los que no pudieron verlo más temprano. Y siempre van a estar en nuestra aplicación y página de sitio de web para que los pueda repasar ahí, o en YouTube o Facebook, a donde usted desea. Por favor, oren que Dios abra los corazones de la gente para acá, para el Evangelio. Que oren también que el Señor traiga obreros que tengan un corazón para los perdidos de nuestra ciudad. Vamos a entrar en nuestro mensaje, pero primero nuestra oración. Padre, te damos muchas gracias por este día, por poder estar acá reunidos y tener un techo sobre nosotros, tener un lugar a donde los podemos reunir en estos tiempos, Señor. Padre, invitamos a tu Espíritu Santo que venga a este sitio, Señor, estés con aquellos que están en línea. Padre, abre corazones hoy para recibir tu palabra, para recibir a tu Espíritu, Señor. Sabemos que eres poderoso, misericordio y deseas salvar. Tú sabes a quién has escogido, Señor, a quién te rechaza, pero los llamas a tirar la semilla. Entonces acá estamos, Señor, cumpliendo con tu palabra, cumpliendo con tu deseo, Señor. Te damos gracias por vidas cambiadas. Te damos gracias, Señor, por el milagro más grande de hoy, que es una vida transformada. Padre, te invitamos y oramos todas estas cosas en el nombre del Señor. Amén y amén. Ok. La semana pasada vimos la conversión de Saúl, que era un ciudadano hebreo y romano. Es más conocido por su nombre romano Pablo, que es su segundo nombre. El nombre era Saúl en hebreo, y como era ciudadano también romano, le daban un segundo nombre que se llamaba Pablo. El gran apóstol Pablo escribió la mayoría del parte del Nuevo Testamento y fue el apóstol de los gentiles, que son ustedes y yo. Nuestro título del mensaje la semana pasada se llamaba Conversión, no religión, porque puedes ser religioso, pero no verte convertido hasta que tengas un encuentro con Jesús. El título de nuestro mensaje hoy es el milagro más grande de hoy. ¿Y sabe qué es? Una vida transformada. Cuando tienes un encuentro con Jesús, te conviertes y tu vida se transforma.
Para algunos es más gradual que para otros, pero a medio que comiences a leer su palabra, como un bebé que busca leche, probarás y verás que el Señor es misericordio. Y como la mujer en el pozo, creces en el deseo de contarles a los demás de esta maravillosa transformación que estás sucediendo en ti cuando has tenido un encuentro con Jesús. Entraremos a nuestro estudio para ver cómo se ve esto en la vida de Saúl. Vamos a estar en Hechos 9, capítulo 9, versículos 20 al 31 es nuestro estudio de hoy. Y si se recuerdan, la semana pasada Saúl tuvo un encuentro en el camino a Damasco con Jesús y ahí empezó su conversión. De ahí fue llamado a la casa de Judas a esperar a Ananías, que vino. Y Ananías tuvo que tener mucha fe, porque recuérdese que Saúl venía con cartas a matar, a encarcelar a los judíos que creían en el camino, que seguían al Señor. Y ahora llama a un discípulo, Ananías, y le dice que vaya a donde este hombre Saúl. Y le dice es una visión. Y ahí lo encuentra. Y en ese momento le dice, hermano Saúl, y qué bendición saber que has sido aceptado en la familia de Dios. Y después ya no es ciego espiritualmente y físico. Y es bautizado y llenado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa después? Leamos acá lo que dice. Y empezando en el versículo 20 hasta el 22 vamos a leer. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saúl cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Versículo 20 dice, inmediatamente, enseguida, empezó a predicar a Cristo. Cuando realmente hemos encontrado a Jesucristo, tenemos el gozo de Cristo y queremos compartirlo de inmediatamente. Queremos proclamar cómo apareció y puso mi mundo patas para arriba para lo mejor. Y queremos que la gente sepa que Él es el Hijo de Dios. Es la primera y única referencia en el libro de Hechos o del libro de Hechos o cualquier otra carta después de esta, que se dice que Jesús es el Hijo de Dios. Recuérdese que cuando permites que el Señor se sentará en el trono de tu corazón, todavía tienes el gozo de Cristo y compartirás abiertamente la bondad de Dios. Como la mujer en el pozo, cuando has tenido un encuentro con Jesucristo, ¿cómo uno no puede compartir eso? Si en realidad has tenido un encuentro con Jesucristo y todavía has sido cambiada y transformada, tú quieres compartir esa libertad que tienes en Jesucristo hoy en día y lo quieres compartir. Eso me lleva de vuelta a mi conversión. Estaba sonriendo, cantando y compartiendo el Evangelio en el metro o en las calles de Nueva York cuando salimos con los jóvenes a evangelizar. Es un gozo que tenemos. Saúl era un rabino y tenía las cartas de autoridad para ir a las sinagogas. Así que cuando las sinagogas escucharon que venía un rabino de Jerusalén, se le dio el púlpito. Esperaban escuchar la ley, pero escucharon que Jesucristo es el Mesías. Y puedo imaginar abriéndose y leyendo de Isaías, o incluso pasando por los grandes líderes de la fe, como lo había hecho Esteban, para traerles a Jesús. Mire el impacto de
de predicar y mandar la semilla. Esteban está muerto, pero la semilla que plantó ahora está creciendo. De pronto usted dice, yo no puedo compartir mi fe, no está no está animado porque no ve el fruto. Para otros no tiene que preocuparse de ver el fruto. El trabajo de nosotros es repartir la semilla. Y de pronto no los toca ver el fruto, como a Esteban no le tocó ver el fruto de lo que pasó en la vida de Saúl. Pero ahora ves que Saúl, esa semilla, vino el Señor, la agó y la convirtió para su gloria, y ahora la va a usar, y ahora Él está sembrando semilla. Eso es el único trabajo de nosotros, es sembrarla. Nosotros no podemos convertir a ninguna persona. Versículo 22 dice, la gente se asombró porque este era el que venía con cartas para encarcelarlos o a matar a los seguidores del camino. Como leemos la semana pasada, la cruz es un obstáculo para el judío. En este momento no entienden lo que está sucediendo, pero él tiene la palabra y está compartiendo abiertamente, a pesar de que podía costarle. Como miembro del Sanedrín y rabino, no necesitaba otra vocación. Esta era su vocación, pero estaba dispuesto a perderla toda por compartir la verdad de Jesús y lo que hizo en la cruz con aquellos que estaban ciegos. Muchos estábamos ciegos, y cuando ya Dios te ha abierto los ojos, ¿cómo te puedes aguantar de no compartir eso con los demás que están ciegos? ¿Los vas a dejar ir al infierno por no compartir tu fe? Una pregunta para ustedes. ¿Estás compartiendo abiertamente tu fe o eres un cristiano de armario? Un cristiano en el closet, el al escondido. Tienes penas de ser cristiano. Saúl una vez tuvo un celo por su religión, pero ahora está completamente limpio por la sangre de Jesucristo. Una vida transformada es el milagro más grande hoy en día. El versículo dice que creció en fuerza, no físicamente, sino fortaleciendo en el músculo de su conocimiento de las Escrituras para revelar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso significa que cuando está declarando eso, está diciendo que Jesús es Dios. Y cuando Jesús dijo eso en el libro de Juan, ¿qué pasó? Los de la ley inmediatamente quisieron matarlos. Pablo ya era un gran estudiante de la Biblia bajo Gamaliel, pero ahora está adquiriendo nuevos conocimientos y está volando las mentes de los judíos de Damasco. No entiende lo que está pasando. Este es un gran estímulo de que no es suficiente tener un encuentro único con Jesús. Independientemente de lo maravilloso que ha sido esa experiencia, hay muchos que estamos viviendo en el pasado, viviendo en la experiencia que tuvimos hace 10 o 15 años con el Señor, pero Dios es nuevo cada día. Cada día es un día nuevo para compartir lo bueno que es el Señor. No podemos vivir solamente en el pasado. ¿Qué estás haciendo hoy en día por el Señor? ¿Cómo estás compartiendo tu fe? No podemos vivir en pasado simplemente en esa experiencia. Deberemos entrar en la palabra, conocer más a Jesús y ser capaces de dar una defensa de nuestra fe y de lo que creemos. Tristemente, muchos cristianos no saben su palabra, no la estudian. Y tristemente hay muchas iglesias que no enseñan la palabra de Dios, te enseñan partes de la palabra de Dios.
Por eso que acá estudiamos la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que puedas entender la palabra de Dios. El propósito de la iglesia es para discipularte a entender la palabra de Dios y salgas de estas cuatro paredes y puedas defender tu fe. Seas un ejemplo en este mundo, compartiendo tu fe y tengas una fundación en la palabra de Dios. No es de experiencia, es tener una relación con Jesucristo. Entonces, ¿cuándo adquirió Saúl esta sabiduría, este entendimiento de quién Jesús es, de la palabra de Dios? Es un estudio rápido. Recuerda que su rabino no pudo mantener los libros. Saúl, usted le ponía un libro e inmediatamente se lo comía. Lo leía, lo entendía, era uno de los estudiantes más brillantes. Pero eso no es todo. Entre los versículos 21 y 22, Saúl es llamado a Arabia y pasará unos 3 años con el Señor ahí. Leamos Galatas capítulo 1, 10 al 24, donde dice que en el que Pablo describe su llamado al apostolado y su tiempo en Arabia. Galatas capítulo 1, versículos 10 al 24. Dice: ¿qué busco con usted? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ninguno ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ahí dice que el que le enseñó la palabra de Dios a Saúl fue Jesucristo en esos 3 años que estuvo en Arabia. Sigamos. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi celo exagerada por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Si todavía está confundido a dónde empieza la vida, acá dice, Saúl dice que Dios lo separó y lo escogió mientras que estaba en el vientre de su madre. No sé por qué los cristianos están confundidos a dónde empieza la vida cuando la Biblia está muy clara. El problema es que no leemos la palabra de Dios. Y queremos escuchar los mensajes bonitos, el mensaje de amor, el mensaje de la bendición, el mensaje de la cosecha. Hay que leer la palabra de Dios. Pastores, hay que predicar la palabra de Dios completa. Disculpe, vamos a regresar. Y dice, y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, usted y yo. No consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fue de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacob, el hermano del Señor, Santiago. Dios me es testigo de que esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe
procurba de destruir, y por causa me glorificaban a Dios. Pablo fue llamado y separado por Jesucristo. El Señor se reveló y le enseñó. Para cumplir con los requisitos de ser un apóstol, significa que tenía que haber estado vivo cuando Jesús estaba vivo, haber pasado tiempo con Él y haber visto su muerte y resurrección. Pablo no fue escogido para ser apóstol por los hombres, sino directamente por Jesucristo. Demasiadas personas se enfocan en complacer a los hombres en el lugar de Dios porque están trabajando hacia una posición, sea en su carrera, sea en la iglesia, tristemente. Esperan que un hombre los unja, que les dé un papel, pero Pablo dice que no estaba ahí para apaciguar a los hombres. Su meta era traer gloria a Dios. Una pregunta para ustedes. ¿Tus acciones le traen gloria? ¿Traen gloria a ti o le traen gloria al Señor? ¿Cuáles son sus motivos para el ministerio y el llamado de Dios? Pasaron 3 años antes de que Saúl fuera a Jerusalén, mientras era entrenado por el Señor mismo. Qué tiempo tan asombroso de discípulo en uno con el Señor y el Espíritu Santo. Amén. Una pregunta para ustedes. ¿Estás pasando tiempo uno a uno con el Señor en oración y en la palabra? Ahora va a regresar a Damasco antes de subir a Jerusalén. Vamos a leer Hechos, versículos 23 al 25. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerle desaparecer, pero Saúl se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Lo querían matar. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en una canasta para una abertura en la mura. Saúl entró en Damasco hace unos años con cartas para cazar seguidores del camino, pero ahora pasará de ser el cazador al cazado. Tendrá que ser sacado de Damasco por la noche. Qué humildad cambió de conocimientos. Era el hombre grande, el hombre de la ley, el hombre religioso, persiguiendo, y ahora es el perseguido. ¿Cómo han cambiado el rollo? Una pregunta para usted. ¿Cómo has cambiado tu vida desde que viniste al Señor? De pronto tú dices, el problema es que no ha venido el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué estás esperando? Ya cuando te mueres está muy tarde. Si esperas a conocer al Señor y a poner tu caso y a decirle las cosas buenas que has hecho cuando estás muerto, eso se llama religión y así no se entra al cielo. Hay que hacer la decisión para Jesucristo mientras que estás vivo. Ya cuando te mueres está muy tarde. La persecución no sería ajena a Saúl. En 2 Corintios 11 dice que estaba en peligro en manos de judíos y gentiles. No importaba si estaba en la ciudad, en el mar o en el desierto. A menudo no tenía agua, comida, ropa o una cama para dormir. Estaba sin hogar.
como tantos aquí en Austin y otras ciudades urbanas. Pablo diría que contaría todo como pérdida debido al valor superior de conocer a Cristo. Estaba dispuesto a sufrir por la promoción del Evangelio al mundo. ¿Qué estás dispuesto a perder por el bien del Evangelio? Hay muchos que van a perder amigos, familia, negocios, trabajos. ¿Vale la pena? Claro que sí. Esta vida que vimos es temporal. Cuando tú te mueres, ya no, la vida no termina ahí. Esto es un tiempo pequeño en comparado a la eternidad. Cuando predicó en una región, se vio obligado a irse. En varios casos vemos a la gente de la otra ciudad seguirlo a la nueva región y volver a las multitudes en su contra. Vamos a leer unas secciones de escritura para ver a dónde él iba y cómo lo sacaban de ahí. En Antioquía, Hechos 13:45 dice: pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradiciendo y blasfemando, se opusieron a las cosas habladas por Pablo. Y el versículo 50 de ese mismo capítulo: pero los judíos agitaron a las mujeres devotas y prometidas y a los hombres principales de la ciudad, levantaron la persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. En Listra, en Hechos 14:19 dice: entonces los judíos, ¿de dónde? De Antioquía y Iconía, vinieron allí a Listra, y persuadiendo a las multitudes, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Lo habían dejado de muerto los que vinieron de Antioquía. En Tesalónica, Hechos 17:5 dice: pero los judíos que no fueron persuadidos, volviéndose envidiosos, tomaron a algunos de los hombres malvados del mercado y reunido una turba, pusieron toda la ciudad en un alboroto y atacaron la casa de Jason y trataron de llevarlos a la gente. En Berea, Hechos 17:13, pero cuando los judíos ¿de dónde? Tesalónica se enteraron de que la palabra de Dios fue predicada por Pablo en Berea, vinieron ahí también y agitaron a las multitudes. En Corintio, Hechos 18:12, cuando Galileo era procónsul de Acaya, los judíos con un solo acuerdo se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal. En Grecia, Hechos 23, y permanecieron 3 meses ahí, y cuando los judíos conspiraron contra él cuando estaba a punto de navegar a Siria, diciendo: regresaré a través de Macedonia. En Efesos, Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me sacudieron por el cumple de los judíos. En Cesarea, Hechos 21:10, y mientras nos quedábamos muchos días, cierto profeta llamado Agabo bajó de Judea. Cuando vino a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atará los judíos en Jerusalén al hombre que posee este cinturón, y lo entregarán a las manos de los gentiles. En Jerusalén, Hechos 21:27, ahora cuando los 7 días casi habían terminado, los judíos de Asia, al verlo en el templo, agitaron a toda la multitud y impulsaron las manos sobre él. Esto no tiene en cuenta
todos los otros sufrimientos que sufrió Pablo. Pero es una buena lista de los sufrimientos que sufrió. ¿Estaba Saúl haciendo algo mal? No, él estaba en la voluntad de Dios. Recuerden la visión que Dios le dio a Ananías la semana pasada en el versículo 15 de Hechos 9 dice: ve, insisto el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Él está sufriendo por el bien del evangelio, pero se está moviendo y compartiendo el evangelio con los gentiles, los hijos de Israel y los reyes en el imperio romano cuando es arrestado. Está cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, con la visión que le dio Jesucristo, el mandamiento que le dio. ¿Estás sufriendo por tu comportamiento tonto o estás sufriendo por el evangelio? Hay muchos que están sufriendo no por las cosas de Dios. Están sufriendo porque están en su pecado. Están haciendo malas decisiones. Son dos diferentes cosas. Y si estás en la primera categoría, arrepiéntete y regresa al Señor. Uno puede decir, bueno, él sufrió porque está recibiendo el karma. Lo que él dio ahora lo va a recibir. Era celoso, así que ahora está sufriendo las consecuencias pero es salvo. Antes que digas, obtuvo lo que merecía o está sufriendo las consecuencias de sus acciones, espere ese pensamiento un momentico. Mire lo que dice Saúl. Saúl dirá que lo consideraría un privilegio y escucharía la advertencia que nos da a Timoteo y a nosotros. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, escribe: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Familia, estamos en los tiempos difíciles, estamos en los tiempos finales. No estoy diciendo esta fecha. El que trata de poner una fecha al fin del mundo es tonto. Solamente Dios sabe cuándo viene ese tiempo. Pero uno puede mirar alrededor. Le voy a leer unas cosas y usted me dice si sí o no estamos en los tiempos finales. Mire, dice que en los tiempos finales, en estos últimos días, vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán hasticiosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calminadores, libertinos, despiadosos, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impuestos, vanidosos y más amigos de placer que de Dios. Serán piadosos, pero su conducta desmiente el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. Así que los que van de casa en casa cautivan a mujeres débiles, cargándoles de pecados que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Amigos, miran a su alrededor y estos son los días en los que estamos viviendo. Si no están dando de cuenta, estamos viviendo en los últimos días. Incluso hay cristianos que escriben artículos para CNN y se refieren a los cristianos que enseñan y creen en la lectura bíblica conservativa de la palabra de Dios como cristianos impostores. Estamos viviendo en el tiempo de la
la apostasía de la iglesia. Estamos reemplazando a Cristo con justicia social, derechos de aborto y todo lo demás menos predicando a Cristo Jesús. Estamos hablando sobre mi vida hoy, o cómo ganar dinero, o cómo sobrevivir y no estar pobre. Temas que son cosas del mundo. Todo predicamos menos la palabra de Dios. Ahora, ¿quieres saber qué es lo que sucede a los cristianos que defenderán la enseñanza bíblica? Los que están predicando la palabra de Dios. Continuamos leyendo el resto de la advertencia en 2 Timoteo. Comenzando el versículo 10. Eso es para las personas que están viviendo la palabra de Dios. No le están quitando la palabra de Dios ni le están añadiendo. Creen que la palabra de Dios fue dada por Dios mismo. Que la palabra de Dios no cambia. Que la palabra de Dios es nuestra fundación. Los que creen eso, mire lo que lo dice Pablo a nosotros, siguiendo en 2 Timoteo 3, 10 al 12. Tú, en cambio, has seguido paso a paso a mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconía y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién sufrirá? Todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Si tú quieres vivir acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, va en contra de la cultura, va en contra de las cosas de este mundo y vas a recibir persecución. Tal vez es por eso que tantos supuestos cristianos están recurriendo a la lectura de las Escrituras para sentirse bien el cristianismo, que no predican el pecado, sino que solo motivan a las personas a hacer todo lo que pueden ser. Mi mejor vida hoy. Nuestra mejor vida no va a ser hoy, no va a ser en este mundo. Si has decidido mantenerte fiel en la palabra de Dios, sí, sufrirás persecución. Pero no olvides el versículo anterior donde Pablo escribe, y de todos ellos el Señor me libró. Si estás sufriendo y pasando por un momento difícil, continúa avanzando, continúa siguiendo ser guiada o guiado por Cristo y camina en su voluntad. Él te librará. Amén. Demasiadas iglesias predican un tipo de cristianismo feliz, que se recupera, que se cura a sí mismo, que es amigable con el buscador, que tiene un propósito y que es kumbaya. Amigos, no se trata de nosotros. Se trata de amar a Dios y amar a las personas para compartir las buenas nuevas con ellos. Te involucrarás para servir en tu comunidad. Esa es nuestra misión. Amar a Dios, amar a la gente y a servir a la comunidad acá en Austin. Primero tienes que amar a Dios primero. Y si Dios es real, entonces te empiezas a tener un deseo para compartir eso con los que no conocen a Jesucristo. Tienes un deseo para estar reunidos con tu familia cristiana.
y a servir a la comunidad. Sigamos en Hechos 9, 26 al 30. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, Saúl, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saúl les describió en detalle cómo el camino había visto al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían a eliminarlo, a matarlo. Cuando se enteró de ellos los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Después de 3 años, Saúl llegó a Jerusalén y trata de unirse a los discípulos. Pero ellos le tienen miedo y no creen que es un discípulo o apóstol de Cristo. Los puedes culpar. Este es el tipo que los estaba persiguiendo a ellos, que los quería encarcelar, los quería matar. Y ahora usted me va a decir que se hizo un discípulo. De pronto es una trampa para atraparlos a nosotros. Esto me hace recordar de mi salvación. Mi esposa no me creyó durante 1 año, a pesar de que estaba ayudando en la lucha, arrastrando a la familia de Pensilvania a Nueva York todos los viernes para ir a poder asistir a la iglesia, yendo, predicando y evangelizando con los jóvenes de la iglesia en Brooklyn allá. Supongo que era tan malo que ella pensó que algún día cambiaría y le dijera a ella, solo estaba, era un chiste, no, de verdad no me había convertido. Incluso su familia todavía no estaba tratando todavía estaba tratando de averiguar cómo es que podía estar sonriéndome todo el tiempo, porque era una persona muy diferente antes. Ellos creían en Jesús, pero en su mente de pronto preguntaban, ¿Jesús realmente transformó una vida de un día para otro? Estoy aquí para decirle que el milagro más grande es una vida transformada. Saúl, Pablo es un ejemplo y cada uno de nosotros que ha sido salvado es un milagro de Dios. Es el milagro más grande, una vida transformada. Qué bueno es hacer un milagro, levantar a un muerto y que todavía regresen al infierno. El milagro más grande es una vida transformada, un corazón cambiado, un corazón que iba para el infierno y ahora vas para el Señor. Gloria a Dios. Puede parecer que fue un milagro de noche a la mañana, pero recuerda que cuando Saúl tuvo un encuentro con Jesús la semana pasada, Jesús le dijo, ¿por qué pateas contra las cabras? Jesús ha estado llamando a Saúl por algún tiempo. Y Jesús me había llamado por algún tiempo también. Pero nosotros resistimos al llamado de Dios. Queremos hacer las cosas de nuestra manera. Pero gracias a Dios, que es paciente, es persistencia y sigue buscándolos. Una pregunta, ¿cuánto tiempo continuarás resistiendo el llamado de Dios? Dice que Pablo se reunió con los apóstoles, pero en su relato en Galatas 1, está claro que solo se reunió con el apóstol Pedro y Santiago, el hermano de Jesús, por 15 días.
Apóstol también significa enviado. Y Lucas, el escritor de Hechos, usa la palabra indirectamente aquí. Pablo fue un apóstol que Dios llamó, ordenó y envió. Su conversión y su llamado estarán en duda. Pero llega Bernabé, a quien conocimos en Hechos 4, que antes se llamaba José, que significaba exaltado, pero ahora se conoce como Bernabé, el hijo de aliento después de conocer al Señor. Bernabé, que era un empresario muy respetado y servía al Señor, daba un paso al frente y trajo a Saúl para reunirse con los apóstoles. Y compartiría con ellos cómo después de la conversión de Saúl estaba predicando a Jesucristo en Damasco. Unos años más tarde se unirá con Pablo en su primer viaje misionero y irían a una gran obra juntos. Todos necesitamos a un Bernabé en nuestras vidas. Qué bendición tener a alguien que te anime y venga a tu lado. Si tienes a alguien, dale gloria a Dios, dale el agradeciendo a Dios. Dale las gracias al Señor que tienes a alguien que pueda venir a tu lado. Si no tienes a esa persona, ora por uno, o más que uno, pero ora por uno, por lo menos. Un mensaje que el Señor me dio esta semana pasada fue acerca de obtener consejo. Así que me acerqué a dos hermanos que quien cuento para aliento y oración. Del mismo modo, debemos buscar oportunidades para alientar y libertar a los demás. ¿A quiénes estás acerrodando? ¿A quién estás alentando? Discipulando. ¿Y de quién buscas consejo? En el versículo 29 vemos a Saúl yendo contra los judíos griegos con quienes aún vez se puso de lado de ellos y que originalmente había ido en contra de Esteban. El resultado es el mismo, quieren matarlo, a pesar de que estuvo de su lado antes con ellos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 22:17. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión. Este es Pablo. Y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptaron tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Amigos, el mundo no es tu amigo. No puedes razonar con ellos, pero eso no debe impedir compartir el evangelio con ellos. Pero recuerda que hay dos respuestas cuando compartes. Hay arrepentimiento y van hacia Dios, o hay el rechazo que conduce la ira. Esos amigos que tenías antes ya no quieren estar contigo. Es normal. Tu familia se quiere alinear de ti. Ah, no, ese está muy religioso. Ah, no, ese se está volviendo loco. ¿Lo ha escuchado? Los discípulos sacan a Saúl de Jerusalén y inmediatamente se dirige a Tarso para establecer su lugar y ministerio a los gentiles, a ti y yo. Tarso fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo, con un excelente puerto y una ubicación estratégica en las rutas comerciales. Era especialmente conocida como una ciudad universitaria.
una de las 3 grandes ciudades educativas del mundo mediterráneo. De 7 a 10 años después, Bernabé se uniría a él y lo llevará a los discípulos en Antioquía, y serán enviados a su primer viaje misionero a los gentiles, donde Dios usaría a Pablo para plantar iglesias en todas partes. ¿Qué fue lo que ocurrió en este periodo de 7 a 10 años? Saúl estaba sembrando fielmente y llegando a su área. E incluso pudo haber sufrido parte de la persecución discutida en 1 Corintios 11, que no está registrada en Hechos. Él no estaba en el centro de atención. Dios lo estaba preparando, al igual que preparó a Moisés durante 40 años en el desierto y a David 10 años en las cuevas. La obra puede parecer diferente, pero Dios cumplirá la visión y los planes que tiene para tu vida. Si el Señor te dio una visión, sé fiel en las pequeñas cosas y confía en el proceso. Donde alguien ha estado arradando, siendo fiel, y luego otros comienzan a darse cuenta. Dice que la mayoría de los pastores renuncian antes de cumplir los 2 años. Y la mayoría de las plantas de iglesias fallecen antes de alcanzar los 5 años. La obra de Dios lleva tiempo y debemos ser fieles y pacientes para dejar que Él haga la obra que comenzó. Si Dios ha empezado algo en tu vida, Él va a cumplir lo que te dijo, esa visión que te dio. Ser fiel, ser paciente, hacer las cosas pequeñas. Sigue orando, sigue buscando de Dios en su palabra. Vamos a concluir con nuestro versículo final de hoy. El versículo 31 dice: mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vive el temor del Señor, y iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús dijo que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, tendrás poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el fin de la tierra. Aquí vemos el cumplimiento parcial. No sabemos quién plantó las iglesias en Galilea, el área donde el Señor fue nacido o estaba viviendo, disculpe. Pero vemos que la palabra del Señor se cumple. No significa que no hubiera persecución, pero la iglesia caminaba en el temor del Señor y fue consolada por el Espíritu Santo. La persecución nos atrae al Señor y el Espíritu Santo nos consuela. La iglesia de hoy puede caerse del temor del Señor y teme al hombre en su lugar. Y como resultado, caerá del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a nosotros del pecado. El Espíritu Santo nos atrae a Jesús. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder para la obra del ministerio. El milagro más grande es una vida transformada que comienza con un temor saludable del Señor. Y respondemos al llamado de Dios respondiendo en arrepentimiento. Deja de hacer la vida con tus propias fuerzas y confía que el Señor te guiará. ¿Tienes temor del Señor? La palabra de Dios dice que la sabiduría empieza con el temor del Señor. ¿Has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador? La palabra de Dios dice que si confesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo?
La palabra de Dios dice que seas confesado a Jesucristo como Salvador, te sella con el Espíritu Santo. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que caminemos en el Espíritu Santo, y cuando caminamos tenemos amor, paciencia, sufrimos largamente. El milagro más grande hoy es una vida convertida y transformada. ¿Responderás al llamado de Dios? En los próximos 2 capítulos y medio, Pedro aquí da la cena y Pablo va a salir por un poco de tiempo. Pero cuando regrese será la persona principal para el resto del libro de Hechos y la mayoría parte del Nuevo Testamento. Una conversación radical transformada a nuestro amado Pablo en el personaje más grande de la Biblia junto a Jesús. Te invito hoy que recibas a Jesucristo, que abras la puerta de tu corazón para que pueda entrar. Se siente en el trono. Deja hacer las cosas en tus propios esfuerzos. Confía en Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, por tu nombre, que tú eres grande, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estar acá, tener un lugar a donde reunirlo, Señor, compartir el mensaje. Gracias por animarlo, Señor. Y hay que tener paciencia, Señor. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, aunque no se pueda ver todo. Gracias por salvarlos y transformar nuestras vidas. Padre, si hay alguien que te está escuchando, que no se ha convertido, no te ha dado tu vida a ti, Señor, que hoy sea el día que entren a tu familia, Señor. Que busquen de ti, Señor, y abran la puerta y respondan al llamado de Dios, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, familia, y vamos a terminar en adoración con esta última canción.